Ana Cecilia, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra actividad de educación sanitaria el día de hoy. Es la charla número 9 y el tema que vamos a estar trabajando el día de hoy es dengue, prevención y cuidados, porque esta enfermedad actualmente pues nos está atacando, ¿verdad? A los diferentes grupos poblacionales. Es muy delicada la enfermedad y lo mejor es prevenir antes de que nos dé el dengue. Así que de esta manera, pues, la licenciada Claudia Aguilar nos va a dar la plática, ¿verdad? La licenciada Claudia Aguilar es química farmacéutica egresada de la San Carlos. Tiene experiencia en buenas prácticas de manufactura, de almacenamiento y pues trabaja acá con nosotros haciendo su EPS y nos va a dar esta plática sobre dengue, prevención y cuidados. Si ustedes tienen dudas al respecto, pueden hacer la pregunta en el momento que les surja la pregunta, ¿verdad, licenciada Claudia? Bueno, entonces los dejo con la licenciada Claudia para que ella nos comparta sobre este tema tan importante. Gracias, licenciada Claudia. El tiempo es suyo. Gracias, Lorena. Buenos días a todos. Vamos a iniciar en este momento. Voy a compartir pantalla y me indican si lo miran. ¿Me pueden indicar si se mira sin problemas, por favor? Sí, se ve bien y se escucha. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar un poquito del dengue, ¿verdad? Que pues es lo que la enfermedad que por el momento nos está afectando a todos y es importante que cada año podemos renovar porque pues esta enfermedad se representa normalmente en épocas lluviosas. Entonces vamos a iniciar con qué es el dengue. El dengue es una infección viral causada por la picadura del mosquito hembra de Aedes aegypti. El mosquito hembra, pues es el que se alimenta de la sangre, ¿verdad? Y el mosquito macho se alimenta del néctar de las plantas. Existen 4 tipos de serotipo de dengue. Están identificados como DNV1, DNV2, DNV3 y DNV4. Estos 4 tipos de dengue pueden afectar a las personas de igual manera. Si en algún momento una persona ya adquirió el dengue y fue del tipo 1, pues va a crear una inmunidad. Sin embargo, si le llegara a picar un mosquito con el dengue DNV 2, 3 o 4, pues esta persona puede volver a contraer dengue y tiene mayor posibilidad de que se le desarrolle un dengue grave o un dengue hemorrágico. Esta enfermedad puede afectar no solo a adultos, ¿verdad? Sino que puede afectar a lactantes, a niños y a adultos. Los síntomas pueden aparecer entre 3 a 14 días después de la picadura. No es en el momento, ¿verdad? Sino que puede aparecer de 3 a 14 días. Es una enfermedad común en áreas cálidas y húmedas y los brotes más comunes pues son en la época de lluvia, ¿verdad? Bueno, el vector, como habíamos mencionado, es este mosquito, ¿verdad? Es un mosquito de color negro o color marrón con manchas o anillos blancos en el dorso y en las patas. Alrededor mide aproximadamente 5 milímetros y pica durante el día en la sombra o en áreas protegidas de la luz solar directa. Entonces ahí podemos ver, ¿verdad? Que es bien significativo los anillos blancos o las rayas blancas que se forman alrededor de las patas y alrededor de su cuerpo. Entonces es bien importante que logremos identificar qué tipo de mosquito, si en dado caso lo tenemos en casa. Y por lo general el huevo puede convertirse en zancudo entre 8 a 10 días, ¿verdad? Entonces es importante que podamos identificar de igual forma si es un mosquito portador del virus de dengue o es un mosquito normal.
Aquí tenemos las diferencias del zancudo del dengue, ¿verdad? Que donde ustedes pueden observar en la imagen del lado derecho y cómo se mira en la imagen también del lado derecho, este se caracteriza por los puntos blancos o líneas blancas, ¿verdad? Entonces, el mosquito pues es alrededor, como les mencionaba, de 5 milímetros, por lo tanto, sí nosotros podemos llegar a diferenciar si es un mosquito que tiene estas características, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta, ya que es muy importante poder identificarlo. Pues el ciclo de vida del mosquito inicia pues con mosquito hembra, ¿verdad? Que necesita alimentarse directamente para desarrollar los huevos. Esta se alimenta de sangre, como les indicaba, en el caso de la hembra. En el caso del macho, como les indicaba al inicio, pues se alimenta de néctar de las plantas o polen, ¿verdad? Entonces, la hembra puede poner alrededor de hasta 200 huevos por postura y estos pueden sobrevivir hasta un año en seco. Para que este huevo se pueda reproducir, y es importante que se encuentre en un ambiente húmedo. Entonces, estos se van a alojar normalmente en las paredes de los recipientes que tienen agua, vertederos, ¿verdad? Flores, todo lo que sea acumulación de agua, pues el mosquito hembra coloca los huevos. Luego tienen 4 diferentes estadios larvarios, ¿verdad? Donde la larva, el mosquito puede iniciar a desarrollarse, ¿verdad? Entonces tiene el primer estado, el segundo larvario, el tercer estado larvario, el cuarto estado larvario, que es aproximadamente los 5 días después de haberse colocado los huevos, y luego ya se forma lo que se le llama pupa, que es donde el mosquito está terminando de desarrollarse o ya está por convertirse en un mosquito adulto, ¿verdad? Y posteriormente, pues este ya sale de la caparazón, por decir así, que lo protege y pues ya se crea nuevamente el mosquito. Entonces, como les digo, puede ser entre 5 a 10 días la reproducción y la forma de tener nuevos mosquitos, ¿verdad? Entonces es importante que cuidemos las áreas donde tengamos aguas dentro de casa, porque también se dice que este es un mosquito doméstico, ¿verdad? Por el lugar donde se puede desarrollar, que es en cualquier parte que podamos nosotros tener agua. La transmisión del virus del dengue, pues tenemos que el mosquito es un mosquito sano, ¿verdad? Este puede picar a una persona enferma con dengue y el momento de picar a la persona con dengue, pues este mosquito queda infectado, ya contiene cualquiera de los 4 tipos del virus del dengue, ¿verdad? Y va a llegar a picar a una persona sana. Entonces es un círculo, ¿verdad? Porque la persona sana pues adquiere el virus del dengue, ¿verdad? Y inicia nuevamente el proceso. Un mosquito sano pica a la persona enferma, luego viene un mosquito infectado y pica a una persona sana y así se va. Entonces el ciclo del virus del dengue pues es cíclico, ¿verdad? Por lo tanto sí tenemos que identificar para erradicarlo totalmente de nuestras casas. El tiempo de incubación del virus es aproximadamente de 4 a 10 días y las personas son capaces de infectar a un mosquito sano entre 2 a 7 días a partir de cuando se presenta el primer síntoma. Los síntomas del dengue leve, pues pueden aparecer a partir del segundo o tercer día, ¿verdad? De haberse expuesto a la picadura del mosquito infectado. Y entre estos podemos encontrar que tenemos una fiebre elevada, aproximadamente 40 grados, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, ¿verdad? O dolor de ojos intenso, dolores musculares o articulares. Podemos presentar también náuseas, vómitos, agrandamientos de los ganglios linfáticos, algún tipo de sarpullido y dolor de huesos. De hecho, al dengue también se le conoce como fiebre quebrantahuesos, ¿verdad? Porque el dolor en las articulaciones, en huesos musculares, pues es bastante fuerte. Entonces, esta es otra forma en la que le mencionan o la que se identifica el dengue. Luego también tenemos el dengue grave, ¿verdad? O el dengue hemorrágico,
que este dengue se da a causa de una complicación del dengue leve. O también se puede dar, o ocurre mayormente cuando a una persona ya estuvo anteriormente infectada con un tipo de virus del dengue y le vuelve a picar, este puede también darle una complicación del dengue leve, que ya sería el dengue hemorrágico. Este también sucede, ¿verdad? Al encontrarse aumentada la permeabilidad de los vasos sanguíneos y también los daños de lo mismo. Quiere decir así que vemos el paso del plasma del agua a los tejidos que comparte el cuerpo y se ve aumentada así la permeabilidad y el volumen sanguíneo. Adicional, se observa también una disminución de la cantidad de plaquetas, lo cual puede causar hemorragias internas y también externas como hemorragia nasal, de encías. Dentro de los síntomas del dengue grave o el hemorrágico, pues podemos ver un dolor abdominal intenso que puede verse al palpar el área del abdomen, ¿verdad? Vómitos persistentes, también una respiración acelerada o falta de aire, hemorragias en las encías, en la nariz, cansancio, agitación, también puede presentar vómitos o heces con sangre. También puede tener sed intensa, ¿verdad? A causa de la deshidratación, piel pálida o fría y debilidad general. Entonces es muy importante tener los síntomas bien identificados del paciente, o sea, el paciente al tener sospecha de poder tener dengue, tiene que tener mucha observación por parte ya sea de familiares o por parte del personal médico para revisar en qué fase del dengue se encuentra. Ya que tenemos en esta enfermedad, tenemos 3 fases en el cual la OPS, que es la Organización Panamericana de Salud, divide el dengue. En el primero es la fase febril, que los pacientes pues tienen una fiebre alta y repentina de 40 grados que dura alrededor de 2 a 3 o hasta 4 días. Pueden presentar algunos de los trastornos gastrointestinales, como les mencionaba, vómitos, náuseas, puede durar entre 2 a 7 días, puede llegar a presentar otros síntomas, como se mencionaba al inicio, y también los pacientes pueden mejorar luego de un tiempo. En esta fase tenemos 2 alternativas que puede suceder. Puede haber que de la fase febril pasan a la fase de recuperación, donde el paciente empieza a presentar mejoría y el virus se elimina del cuerpo. Sin embargo, también puede pasar a la fase crítica, que es cuando se ven complicaciones y signos más específicos del dengue. En la fase crítica tenemos que tener mucho cuidado porque lo que sucede es que hay una desaparición de la fiebre, ¿verdad? Podemos llegar a tener fiebre de menor de 37 o 37.5 grados. Sin embargo, a partir de que empieza a bajar la fiebre, tenemos que tener mucha observación porque después de 2 o 3 días podemos presentar alguno de los síntomas o de los signos más específicos, ¿verdad? Que sería sarpullido, ¿verdad? O petequias, también podríamos encontrar vómitos, también se pueden llegar a tener náuseas o sangrados en nariz y encías. Entonces, estos son símbolos o signos que aunque nosotros ya no tengamos fiebre, siempre se tiene que tener el cuidado de observar qué más puede llegar a presentar el paciente. En esta fase, en la fase crítica, pues también aumenta la permeabilidad capilar, se presentan los signos de alarma, puede presentarse un choque por extravasación del plasma, ¿verdad? Esto quiere decir la pérdida del volumen plasmático y las hemorragias. Y luego ya al haber pasado esas 2 fases, pues ya viene la fase de recuperación, en la cual pues ya se sobrepasa la fase crítica, ya hay una reabsorción gradual de líquido en nuestro cuerpo, nuestros valores en sangre, ¿verdad? De glóbulos blancos y de plaquetas, pues empiezan a regresar de forma gradual. Ya se siente mejoría del estado general, ¿verdad? Ya se siente un estado de bienestar y pues el paciente recupera también el apetito y mejora con los síntomas. Entonces esto quiere decir que el paciente pues ya está recuperando y va de salida de la etapa del dengue. También tenemos la clasificación del dengue, se divide en 3.
¿verdad? La clasificación A, que es un dengue sin signos de alarma. La clasificación B, que se separa en dos, el B1 y el B2, que lo vamos a mencionar en un momento más adelante, que es el dengue con signos de alarma, y el dengue C, que ya está catalogado como dengue grave o dengue hemorrágico. Para la clasificación del paciente, para ver si lo tenemos que manejar de forma ambulatorio o si ya es importante que este sea tratado en un hospital o en un centro de salud, pues está el grupo A, que son pacientes que pueden ser tratados en el hogar, ¿verdad? Siempre y cuando sea la indicación del médico. Entonces, estos pacientes pueden ser pacientes sin enfermedades ni condiciones asociadas o algún riesgo social. Esto quiere decir que el paciente no es un niño menor de 1 año, no es un adulto mayor de 65 años, no tiene alguna enfermedad como diabetes, no tiene una enfermedad de hipertensión, ¿verdad? Que es una persona sana en su mayoría de tiempo y que el riesgo social, pues quiere decir que en el momento de tener alguna complicación, pues este puede acudir a un centro de salud sin ningún problema. Hay que ver estos pacientes dentro de este grupo A, también son pacientes que toleran los líquidos por administración oral y su micción normal pues va cada 6 horas en las últimas 24 horas. Esto podemos determinar que el paciente todavía no está deshidratado, entonces se puede llegar a encontrar en condiciones todavía estables. Sin embargo, pues ya puede presentar fiebre y también pacientes que no presentan ningún otro signo de alarma que indique que la enfermedad pues está complicando. Entonces es importante este grupo, ¿verdad? Es el inicial y tenemos que tener mucha observación. Estos pacientes deben de encontrarse en observación constante, ¿verdad? Como dice, de 24 a 48 horas después del último episodio de fiebre, porque a partir de las 48 horas, pues podremos ver si el paciente va a evolucionar a la clasificación B, que ya es un símbolo de alerta, o si pasa a una fase crítica, o bien si ya pasa a una etapa de recuperación y pues el pronóstico del paciente es bueno. Luego tenemos el grupo B, ¿verdad? Que ya estaba clasificado como con signos de alerta. En este son personas que no tienen signos de alerta, pero tienen una afección o riesgo social, ¿verdad? Estos pacientes pueden ser tratados en el hogar, pero siempre y cuando obtener alguna complicación deben llevarse inmediatamente a un centro de salud o a un hospital. ¿Qué pacientes pueden presentar estas enfermedades o en condiciones que pueden complicar el dengue? El embarazo, en niños menores de 1 año, personas adultas mayores de 65, personas que tengan obesidad mórbida, hipertensión arterial, diabetes, que pueden tener un daño renal, enfermedades hemolíticas, o sea, enfermedades de la sangre y pacientes con administración de anticoagulantes. Estos pueden ser tratados en casa, como bien lo indica el nombre del grupo B, sin embargo, se tiene que tener mucha alerta por cualquier complicación. Y dentro del grupo B, pues también tenemos pacientes con riesgo social, ¿verdad? Que es una persona que vive solo. Es muy importante que si vive solo, pues pueda pedir el acompañamiento de alguien porque los síntomas se presentan de un día a otro y como les mencionaba, se necesita mucha observación, no del paciente, sino de una persona, de una segunda o tercera persona para apoyar. También puede ser una persona que vive lejos de un centro de salud, ¿verdad? Donde pueda recibir atención médica en caso de complicaciones, que no pueda contar con un transporte o que vive en pobreza extrema. Dentro del grupo B2, pues ya son personas que tienen dengue, pero con signos de alerta. Estas personas pues ya pasaron su episodio de fiebre, ¿verdad? Que es lo que los comentaba, que después del último episodio de fiebre, ya cuando mi temperatura estuvo de 24 a 48 horas a una temperatura corporal de 37.5 o debajo de esa, si la persona o el paciente empieza a presentar un dolor abdominal, un dolor al palpar el abdomen, vómitos, acumulación de líquidos, sangrados de mucosas, letargo o irritabilidad. Entonces quiere decir que el paciente está ingresando a una fase crítica.
Por lo tanto, en ese momento se debe de llevar al médico porque va a ser muy probable una hospitalización. Si el paciente no tolera nada por vía oral, ¿verdad? O sea, de ingerir líquidos, pues entonces el médico pues ya evalúa el caso y ya se inicia la administración de líquidos por vía intravenosa. También se mantiene el monitoreo constante y estricto de los signos vitales, ¿verdad? Ritmo cardíaco, pulso, presión, temperatura, el cual nos va a ir indicando en qué fase estamos y cómo poder actuar para que el paciente pues esté en óptimas condiciones. Luego ya tenemos el grupo C, que es el categorizado como dengue grave, ¿verdad? Estos pacientes tienen uno o más de los siguientes signos, que ya quiere decir que pasaron su etapa febril, ya pasó también su etapa crítica, ¿verdad? Y dentro de esta crítica, pues ya puede presentar un choque o dificultad respiratoria, ¿verdad? Puede presentar pulso débil o en algunos casos también no se puede ni detectar el pulso, puede presentar taquicardia o extremidades frías. También puede tener un sangrado grave, ¿verdad? Que es disminución de las plaquetas, ya sea interno o externo, ¿verdad? Un sangrado de nariz muy excesivo, también sangrado de encías y en algunos casos también puede haber sangrado vaginal. Y dentro del sangrado interno, pues ya podríamos ver daños en órganos directamente, como es en el hígado, ¿verdad? Como daño hepático, ya podemos tener una miocarditis o daño en el corazón y alguna alteración de la conciencia, que sería directamente alguna alteración del sistema nervioso central. Entonces es muy importante para este caso, pues el paciente ya debería de estar hospitalizado y con un monitoreo intenso por parte de los médicos. Para el manejo de pacientes ya directamente en cuidados en la casa, ¿verdad? Siempre tenemos que consultar al médico, no siempre se pide por favor que no se automedique uno, ¿verdad? Porque no sabemos directamente si el paciente puede tener dengue o puede tener algún otro problema de salud. Entonces es importante siempre consultar al médico. Ya cuando nos diagnostican el dengue, pues qué es lo que se recomienda o qué cuidados en casa podemos tener, que sería el reposo, ¿verdad? Absoluto, una hidratación constante, de preferencia no incluir cítricos, ¿verdad? Sino estar con agua para irnos rehidratando. También compresas para la fiebre, para apoyar a bajar la fiebre, ¿verdad? Porque esto es un apoyo también físico para el cuerpo bajar. Y también se tiene la administración oral de acetaminofén, que es directamente para la fiebre. Dentro de estos, pues también tenemos cosas que debemos evitar cuando una persona tiene dengue, ¿verdad? Que no es ingerir esteroides, no ingerir antiinflamatorios no esteroideos, porque estos pues no ayudan, en algún momento pues se puede dar algún tema de que puede ser como un anticoagulante, ¿verdad? No se debe de ingerir antibióticos y también si la persona toma medicamentos anticoagulantes, pues es muy importante que consulte al médico para que él evalúe si es importante dejarlos de tomar o seguir con su tratamiento. Y luego, pues, ¿cuándo nos tenemos que referir al médico o a un hospital, verdad? Ya cuando aparecen algunos de los signos claves que estamos entrando a la fase crítica, ¿verdad? O a la fase grave, pues, ¿cuándo debemos referirnos al médico? Cuando haya sangrado de encías, nasal o sangrado vaginal. Cuando hay aparición de petequias, ¿verdad? Que son puntos redondos, pequeños de color púrpura o marrón, que se da por el sangrado debajo de la piel y también cuando tenemos algún tipo de rash, también cuando el paciente presenta vómitos frecuentes o vómitos con sangre, el dolor abdominal intenso al palpar, ¿verdad? Dificultad para respirar, mareos. Este es el momento ideal para cuando empiezan los síntomas, no tomar nada más, ¿verdad? De lo que ya recetó el médico, sino que referirse directamente al médico o a un centro de salud para poder ser tratado. Luego, pues ya tenemos directamente las medidas
de prevención para esto, ¿verdad? Esta es una tarea de todos realmente. ¿Qué tenemos dentro de las medidas de prevención para eliminar los mosquitos? Pues primero que se utilice ropa que cubra la mayor parte del cuerpo. Esta es para las personas que tienen dengue directamente, porque ya sabemos que la vía de transmisión, pues es que un mosquito sano pique a una persona con el virus, ¿verdad? Y entonces este mosquito se infecte o contenga el virus y pueda seguir picando a personas sanas. Entonces, ¿qué se recomienda? Que el paciente con dengue pues use la mayor parte del tiempo pues prendas que puedan cubrir todo su cuerpo. También no exponerse a picaduras de moscos, ¿verdad? No ir a lugares donde nosotros podamos creer que puedan haber moscos para evitar que esto se replique. También es importante instalar mosquiteros en las puertas y ventanas, ¿verdad? Mucha gente lo que también hace es colocar mosquiteros alrededor o un velo que cubra su cama por completo para evitar cualquier picadura. También se aconseja no dejar recipientes donde se pueda acumular agua, ¿verdad? Tapaderas, flores o macetas, ¿verdad? Incluso los recipientes donde contienen el agua de los animales domésticos, ¿verdad? Todo esto es importante que no se tenga agua dentro de ningún recipiente. Usar repelente contra mosquitos, ¿verdad? O también utilizar espirales o algo que pueda ayudar a eliminarlos, fumigación también. Lavar constantemente contenedores de agua, así como tinacos y cisternas o cualquier cosa, si llegamos a tener tinacos o si llegamos a tener cisternas o tenemos toneles con agua, pues es importante que siempre estén tapados para evitar que alguno de los moscos pues llegue y coloque sus huevos, ¿verdad? Para el inicio de la reproducción del mosquito. Luego también tenemos que pues evite la acumulación de basura, ¿verdad? Porque pues al final en esto es lo que llama a los mosquitos y podemos tener retenida agua que no deseamos. Con un poco de agua que nosotros tengamos retenido en algún lugar de nuestro jardín, pues ya podemos llegar a tener varios criaderos de mosquitos, ¿verdad? Entonces es importante pues tener estas medidas de prevención en nuestra casa y también en nuestros lugares de trabajo. Los criterios para el alta de la enfermedad, ¿verdad? ¿Cuándo podemos decir que ya salimos de la enfermedad? Cuando ya no se tiene dengue, pues se deben de cumplir todos los síntomas, ¿verdad? Por lo tanto, si aún no se cumplen todos, pues siempre es momento de seguir en observación. Podemos tener la ausencia de fiebre, que es de 48 horas sin administrar ningún medicamento, ¿verdad? Podemos tener un bienestar general, no hay fatiga, no hay cansancio, tenemos buen apetito, tenemos diuresis normal, ¿verdad? Aumentada, no hay dificultad para respirar, no se presenta ningún tipo de sangrado, también recuento de plaquetas pues está en ascendencia, ¿verdad? Todos los valores de nuestro cuerpo están regresando a la normalidad y pues el hematocrito ya es estable y sin necesidad de administrar ningún líquido intravenoso, ¿verdad? Es decir, que el paciente ya tolera por vía oral la ingesta de líquidos, ¿verdad? Entonces ya en ese momento pues podemos decir o se puede dar de alta al paciente. Sabemos que esto puede ser de 7 a 14 días, ¿verdad? Entonces realmente es una enfermedad larga que no podemos decir que el paciente haya finalizado su enfermedad de dengue si no llegamos a cumplir todos estos criterios, ¿verdad? Para decir que pues ya está nuevamente sano. Entonces sí hay que tomar en cuenta que pueden ser de 7 a 14 días en el cual el paciente todavía puede presentar algún síntoma. Pues en muchos lugares, como saben, el dengue no es solo que afecta directamente a Guatemala, ¿verdad? Sino que al final afecta todas las partes del mundo, de los climas cálidos. Entonces, revisando, pues vimos que muchos lugares tienen unas campañas de prevención que ellos les llaman TLTG, ¿verdad? Entonces ellos dicen que sin mosquitos no hay dengue. Entonces, el lema de ellos es tapa, lava, tira y gira. Esto es, pues, es fácil de recordar, ¿verdad? Para que siempre lo tomemos en cuenta
para que lo pasemos también de persona a persona. Creo que es una bonita campaña de prevención porque nos da la idea de qué hacer para que podamos prevenir, ¿verdad? Y podamos eliminar directamente el mosquito del dengue, ¿verdad? Tapa, pues hay que tapar depósitos de agua, hay que tapar tinacos, como decíamos anteriormente, ¿verdad? Lavar, pues hay que lavar los bebederos, canaletas, floreros, el recipiente de agua del animal, ¿verdad? Doméstico, que puede ser algo sencillo, pero pues es importante tomarlo en cuenta porque hay agua adentro, ¿verdad? Tirar, pues tirar todo lo que no utilicemos, ¿verdad? Todo lo que al final acumulamos basura, pues no es recomendable tenerlo en casa, en nuestro jardín, porque con un poco de agua que nosotros tengamos, pues ya podemos tener un criadero de mosquitos, ¿verdad? Entonces podemos, es importante tirar botellas, latas, cubiertas o tapaderas que no nos sirvan, objetos que ya no utilicemos, basura, para eliminar toda el fuente de agua, ¿verdad? Que pueda pues ser de ayuda para la reproducción del mosquito. Y girar, pues hay que girar todos los recipientes que puedan contener agua, ¿verdad? Si sí son necesarios que nosotros tengamos esos recipientes en nuestro jardín, en nuestra casa, pues es importante darles la vuelta, ¿verdad? Para eliminar pues todo el agua que tengamos y que pueda llegar a caer algo, porque aunque nosotros no tengamos nada en esos recipientes o nosotros digamos que están secos, pues cae una lluvia y entonces ya hay agua dentro de los recipientes y podemos iniciar nuevamente el ciclo de reproducción del mosquito, ¿verdad? Entonces es importante, creo que la prevención del dengue es tarea de todos. Todos tenemos que trabajar en conjunto para eliminar este problema ambiental que no se nos está dando, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante que lo podamos pasar a todas las personas porque recordemos que el mosquito pues viaja, ¿verdad? Entonces viaja un mosquito sano que pica a una persona infectada y esa persona pues ya infecta a alguien más y como les mencionaba al inicio pues se vuelve un ciclo, ¿verdad? Y pues no sé si alguien tiene alguna pregunta o duda. Licenciada Clau, mire, cuando, cuando nosotros acabamos de tener dengue y, por ejemplo, nos podemos contagiar nuevamente de otra variante o no es posible, hay un tiempo de inmunidad. Sí, sí se puede contagiar si en dado caso usted puede tener un virus, ¿verdad? Por ejemplo, si usted obtuvo el DN1 y el mosquito que la vuelve a picar, usted puede tener el 2 o el 3, puede volver a tenerlo, ¿verdad? Sí da un tiempo de ventana, pero lo más probable es que sí pueda volver a tener el dengue y que pueda ser o convertirse en un dengue grave. Muchas gracias, es para que tengamos cuidado y que no nos descuidemos, ¿verdad? Que si nos acaba de dar no quiere decir que no nos podemos contagiar nuevamente de una variante diferente. Sí, Madeline. Sí, licenciada Claudita, disculpe, yo quisiera preguntarle que el examen de sangre siempre es necesario para confirmar el dengue, ¿verdad? Porque puede confundirse con otra enfermedad, como las otras que son parecidas, ¿verdad? Porque como tienen los mismos síntomas, porque como dice usted que algunas, el dengue no es hemorrágico, ¿verdad? Puede confundirse uno con otra, o sea que sí es necesario hacerse el examen de sangre para confirmar. Sí, siempre es necesario hacerse el examen de sangre y pues siempre también tener un control de sus glóbulos blancos, ¿verdad? Por eso, como les decía al inicio, aunque tengamos nosotros el dengue leve, como ellos le dicen, pues siempre tenemos que consultar al médico, ¿verdad? No hay que automedicarse ni nada porque el médico va a determinar qué es y muy probablemente sí les van a enviar a hacer la prueba, ¿verdad? Para confirmar el dengue, para que a partir de ahí
pueda darle el tratamiento específico que mejor se acople a cada persona. Ya, muy bien. Gracias, licenciada Claudita. Muy amable. Un gusto, Madre. Hola, buenos días. Yo solo quisiera, pues, inicialmente felicitar a Clau por la excelente plática que nos has compartido y agregar como comentario que es indispensable la buena hidratación durante el proceso de la infección, ¿verdad? Principalmente lo que Clau comentaba en relación a los cítricos. Hacíamos aquí la reflexión de que consumir cítricos como jugo de naranja, limonadas, ¿verdad? Jugo de toronja, o consumir en el fruto cítrico, ¿verdad? Lo que sucede es de que esos son sustancias que inducen a que uno vaya a orinar muy frecuentemente, entonces puede deshidratarse más o consumir bebidas que pueden hacer que uno tenga diuresis, se le dice a la necesidad de ir muchas veces al baño, como la rosa de Jamaica, el café, ¿verdad? Son líquidos que pueden, en vez de hidratarnos, deshidratarnos más. Entonces es fundamental mantenernos hidratados. Realmente creo que el síntoma más riesgoso en la deshidratación es la fiebre, porque la fiebre deshidrata, además de que muchos ya tienen proceso de vómitos y diarrea, ¿verdad? Entonces es una deshidratación bastante severa. Entonces hay que tener mucho cuidado. En casos extremos, tal vez la rehidratación oral no sea suficiente, entonces hay que recurrir a un centro asistencial para una hidratación intravenosa, ¿verdad? Que pueden ustedes recurrir a un centro de salud o a un centro de atención primaria, o si ustedes tienen el beneficio del IX, pueden acudir a la periférica para que les hagan una rehidratación endovenosa. Eso quería agregar, y también el tema del jardín. A veces en nuestros jardines no es que tengamos cosas acumuladas, pero sí hay muchas plantas, y recuerden que los mosquitos pues se albergan en la naturaleza. Entonces, si estamos en la época de invierno, tiende a crecer muchas plantas que en Guatemala decimos monte, ¿verdad? Las hierbas, entonces hay que procurar tener limpios nuestros jardines. Si tenemos grama que esté muy corta, ¿verdad? Que no haya pasto o de las otras plantas salvajes o silvestres que crecen, ¿verdad? Para minimizar los espacios donde los zancudos o mosquitos tienden a esconderse. Y también pues cada vez que salgamos a nuestro jardín, aplicarnos repelente, ¿verdad? Es muy importante el uso de repelentes y las fumigaciones constantes. Generalmente en estas épocas el Ministerio de Salud tiende a hacer algunas jornadas de fumigación, ¿verdad? Entonces, si tenemos la fortuna de que a través de la municipalidad llegan a tocar nuestra puerta, que nos van a fumigar, aprovechemos la oportunidad, ¿verdad? O si nosotros tenemos la posibilidad de contratar el servicio de fumigación, también hacerlo para tratar de minimizar, porque creo que uno de los factores más importantes es que en Guatemala existe mucha acumulación de chatarra y cosas que no sirven en los techos de las casas, ¿verdad? Y a veces yo sí mantengo mi casa limpia, por decir así, pero en mi vecindad no. Entonces realmente ahí yo ya tengo que ver que hay un foco de que los zancudos pues son libres y van a donde ellos tengan la posibilidad de encontrar gente para picar, ¿verdad? Esa era mi intervención. Gracias. Gracias, Clau, por tu intervención. Creo que es unos puntos muy válidos. Muchas gracias.
algo importante ahora que decía la licenciada Vivi sobre el aislamiento, los médicos recomiendan que aunque no es un contagio directo, ¿verdad? Recomiendan que la persona que esté contagiada de dengue se aísle para evitar que los zancudos que la pueda picar a otros integrantes del hogar, ¿verdad? Y que como bien decía Claudita, a veces uno mantiene su terraza limpia, pero en las vecindades no. Y ahí es donde está a veces el foco de contagio y uno tiene que cuidarse de que no lo visiten esos zancudos que son de las vecindades, ¿verdad? Entonces, sí hay que tomar todos los puntos, aunque sea por pequeños que sean importantes, pero si hay una persona con dengue, lo importante es que se aísle para evitar el contagio del resto de la familia por los zancudos, ¿verdad? Que son los vectores que van a transmitir el dengue. No sé si hay algún otro comentario. ¿No? Pues yo quiero felicitar a Claudita por tan excelente plática y de mucha utilidad porque ahorita estamos en este punto donde hay un alto grado de contagios de dengue, ¿verdad? Y que realmente pues esta prevención que ella nos recomienda y los cuidados que debemos de tener son muy importantes. Es mejor prevenir que estar ya contagiado porque sí, es bastante seria la enfermedad. Podríamos decir que los síntomas y el cuadro es más serio, ¿verdad? Por lo menos en lo que a mi persona respecta que el COVID. Con el COVID yo pude trabajar en casa, con el dengue no. Los síntomas son demasiado fuertes, la fiebre alta, ese desgano, el dolor del cuerpo, las náuseas y los vómitos lo tiran a uno completamente a no poder realizar ninguna actividad extra, ¿verdad? Entonces, sí les recomiendo que se cuiden mucho porque es bastante serio, los síntomas son muy duros para todos y debemos de cuidar a nuestros seres queridos mayores que tenemos en casa, ¿verdad? Entonces, porque eso es muy delicado, no creo que aguanten ese tipo de síntomas tan severos los adultos mayores arriba de 80, ¿verdad? Así que como recomendación. Así que, Claudita, muchas gracias por tan importante plática, ¿verdad? Pongamos en práctica. Va a salir también una nota informativa para que ustedes la puedan leer y la puedan compartir. Y se va a estar publicando en nuestras redes sociales esta conferencia que Claudita nos dio el día de hoy para que la puedan ustedes volver a escuchar o compartir con la familia y que estén pendientes, ¿verdad?, de todos estos síntomas. No sé si hay alguna observación. Pues solamente pues presentarle su reconocimiento a Claudita. Vamos a compartir aquí en la pantalla. Tal vez si me puedes apoyar, por favor. No me permite a mí compartir. Gracias. ¿Ahí? No sé si ven ahí en la pantalla. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pues tengo el privilegio y la alegría de darle este reconocimiento a nuestra querida compañera. Realmente has logrado, pues, presentarnos este tema de una manera muy didáctica, muy comprensible y lo más importante, pues, enfatizando en la prevención, que creo que es lo más importante que nosotros podemos tomar como medidas, ¿verdad? Y ya si llegamos a tener el contagio, pues ese uso racional de los medicamentos y el abordaje oportuno, ¿verdad? Para evitar que la enfermedad evolucione y se expanda también. Entonces, el reconocimiento dice Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Centro Guatemalteco de Información de Medicamentos, CEGIMED, otorga el presente diploma a Claudia Ivette Aguilar Mejía por su participación como conferencista en el Club Salud es Vida, impartiendo el tema dengue, prevención y cuidados. Guatemala, 21 de septiembre de 2023, y de enseñada a todos, firman la maestra en ciencias Lorena Serna, jefe de CEGIMED, y su servidora Claudia Gatica, profesional químico farmacéutico de CEGIMED. Así que pues muchas felicitaciones, Claudia. Ha sido una excelente intervención esta mañana y hemos aprendido mucho en relación a este importante tema. Les vamos a brindar ahí
Un aplauso muy importante para Claudia. Gracias, Claudita, por acompañarnos. Y pues entonces, ya para finalizar, les agradecemos siempre su participación a quienes nos acompañaron durante la transmisión en directo. Nuestras queridas pacientitas Mónica, Madeline Cristales, también estaba por aquí Ana Cecilia Molina. Siempre es un agrado poder contar con su participación activa. Y pues saben que los esperamos el día de mañana en la clase de ejercicios aeróbicos de 8 a 9 y en las próximas actividades que estaremos llevando a cabo de manera virtual todavía, pues aún está en proceso de liberación el auditorio, no nos han autorizado actividades presenciales para esta dinámica, ¿verdad? Pero en cuanto ya tengamos la posibilidad, con mucho gusto nos dará un placer estar aquí con ustedes. Lick Loren creo que quería decir algo, adelante. No, pues únicamente agradecer a Clau y a cada una de ustedes por estar presentes siempre en todas nuestras actividades que realizamos de educación sanitaria e integrales. Así que muchísimas gracias. Cuídense mucho, por favor. Protéjanse del dengue y cualquier otra enfermedad que os pueda estar aquejando. Así que les esperamos el día de mañana en los ejercicios. Que tengan un bonito día. Un abrazo. Feliz día a todas. Gracias, licenciada. Adiós. Gracias, Claudita. Sí, tal vez si pueden encender su cámara, Mónica y Lick Billy. Aquí vamos a tomar una fotita. No sé si Mónica puede abrir su cámara. No tiene cámara. Listo, ya tomé la captura. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Feliz día a todas. Gracias. Feliz día. Adiós.